pues como siempre, muy buenos días y muchas gracias por acompañarnos aquí hoy. Hoy me acompaña, además, tengo la suerte de que me acompañe la consejera de Educación, Ciencia y Formación Profesional, Mercedes Vaquera, para presentar juntas un proyecto que nos hace especial ilusión. Ahora lo contaremos. También saludo a Carmen Sánchez Rico, directora de la Fundación Extremeña de la Cultura, y a todos los equipos que hoy nos acompañan aquí. Bien, pues tenemos una iniciativa que une la cultura, la educación y la creatividad, y que además tiende un puente precioso entre Extremadura e Hispanoamérica. Se trata del concurso Extremestiza Postcat, un puente sonoro entre Extremadura e Hispanoamérica. Y como su propio nombre indica, el sonido va a ser un vehículo para conectar historias, sabores y generaciones. Este concurso nace dentro del proyecto Extremestiza, una estrategia cultural con la que queremos recuperar, compartir y dar valor a todo ese enorme legado común que tenemos con Hispanoamérica. Este mestizaje que llevamos en la lengua, en la música y también en la mesa, en lo que comemos. Porque sí, esta primera edición se centra en la gastronomía compartida entre Extremadura y Perú. Queremos que los más jóvenes, chicos y chicas de entre 12 y 14 años, investiguen cómo se mezclaron nuestros ingredientes, qué productos viajaron entre ambos continentes, cómo surgieron nuevas recetas y sabores, y que lo cuenten en un postcat. Podrán participar grupos de hasta 4 alumnos de centros educativos de Extremadura y de 2 ciudades peruanas, Lima, Metropolitana y Trujillo, siempre acompañados de un docente que será quien les guíe y coordine el trabajo. Cada grupo creará un postcat de entre 10 y 15 minutos. El formato libre. Pueden hacer entrevistas, reportajes, ficción sonora, usar música, efectos, lo que ellos quieran. Lo importante es que sea creativo, riguroso y con buen sonido. Y, sobre todo, que ellos lo disfruten. Queremos que se pregunten, por ejemplo, qué alimentos vinieron de América y hoy forman parte de la cocina extremeña, qué productos españoles enriquecieron la gastronomía peruana, qué platos tienen un origen compartido y nos cuentan una historia en común. La idea es que descubran, investiguen y lo transformen en una historia sonora que podamos escuchar y compartir. ¿Y el premio? ¿Qué premio? Pues aquí viene lo más bonito. El grupo ganador de Extremadura viajará a Perú y el grupo ganador de Perú vendrá a conocer Extremadura. Un viaje de ida y de vuelta, lleno de experiencias, cultura y descubrimiento. Un regalo inolvidable para los chicos y chicas que participen, pero también para sus docentes y para las comunidades educativas implicadas. Para participar solo hay que inscribirse en la web del proyecto, extremestizapostcat.com. El plazo para entregar los podcasts va del 15 de septiembre al 30 de noviembre de 2025 y cada centro podrá presentar un podcast por aula. En la evaluación de los podcasts se valorará el rigor histórico, la creatividad y originalidad en el planteamiento, la calidad técnica del audio, la capacidad de colaboración entre los miembros del grupo, el enfoque constructivo del mensaje y el ingenio del uso de los recursos de los efectos. Este proyecto es posible gracias al impulso de la Fundación Extremeña de la Cultura, adscrita a la Consejería de Cultura, Turismo, Jóvenes y Deporte, y la colaboración de la Consejería de Educación, Ciencia y Formación Profesional. Queremos agradecer la implicación de la Embajada de Perú en España y del Ministerio de Educación de Perú y, por supuesto, los centros educativos, los docentes y las familias que formarán parte de este proyecto. Extremestiza Postcat es una oportunidad para que nuestros jóvenes descubran la historia que les une a otros jóvenes al otro lado del océano y para que lo hagan con herramientas que pueden conocer y disfrutar: la palabra, el sonido y la creatividad. Así que desde aquí animo a todos los centros a sumarse, que los micrófonos se abran, que sigan las ideas, que fluyan y que este puente sonoro que tendemos siga creciendo. Muchas gracias. Cedo la palabra a la consejera. Muchas gracias. Buenos días a todos y a todas por estar hoy aquí con nosotros. Y para mí realmente es un gran honor y un gran placer poder estar aquí hoy junto a la consejera de Cultura, Turismo, Jóvenes y Deporte, mi amiga y compañera Victoria Bázaga. Como sabéis, esta no es la primera iniciativa que compartimos juntas las dos consejerías. La verdad es que Cultura, Educación, Jóvenes y Alumnos están muy unidos. Ahí hay una línea que no sabemos ni queremos separar, porque gracias a todas
estas acciones conjuntas que estamos llevando a cabo, estamos haciendo que los alumnos y alumnas de nuestro centro y nuestros jóvenes puedan participar de proyectos tan bonitos y tan interesantes como el que presentamos hoy, Extremadura Postcard, un puente sonoro entre Extremadura e Iberoamérica. ¿Qué proyecto más bonito? ¿Qué proyecto más bonito? Porque vamos a conectar a dos mundos físicamente muy distintos y físicamente separados. Por una parte, nuestros hermanos de Perú y por otra parte, nuestra tierra, Extremadura, que, repito, aunque están tan separados, siempre hemos estado muy unidos porque son nuestros hermanos. Y la situación actual, con las nuevas tecnologías, con todo lo que esto conlleva, nos va a permitir que estemos más unidos que nunca. Más unidos porque ahora no hay distancia, sabéis que podemos hacer videoconferencias independientemente de la distancia. Y este concurso que se va a llevar a cabo, como bien ha explicado la consejera, a través de un podcast, ¿qué mejor manera que hacerlo que a través de los medios audiovisuales? ¿Qué mejor hacerlo con herramientas como la que tenemos en la consejería, por ejemplo, Radio Edu? Como sabéis, Radio Edu son programas de todo lo que tiene que ver con la audición, el sonido, la comunicación que se lleva a cabo en los centros educativos. Contamos con 600 centros educativos que tienen Radio Edu, con lo cual puede llevar a cabo, consejera, el podcast, tienen los medios necesarios para que esa herramienta, esa competitividad de la que hablabas, de ese buen sonido, buena imagen, buen fondo, pues nosotros queremos aprovechar, aparte de invitar a todos los centros, a todos los alumnos y alumnas que participen en este proyecto, ponemos a disposición estas herramientas tan importantes que va a ser para el desarrollo de este concurso. Y aparte de los medios, por supuesto que estamos convencidos de que este programa va a ser de éxito. ¿Qué mejor que el conocimiento, la información y la cultura para luchar contra la xenofobia y los populismos? Nosotros estamos totalmente convencidos de la importancia de la internalización y de el viajar para los alumnos. Por eso, una de las primeras cosas que hicimos cuando llegamos al Gobierno, a esta consejería y con el apoyo de nuestra presidenta, fue que la consejería se acreditara mediante una acreditación Erasmus+. Y vais a decir, sí, pero eso lo tenían los centros, efectivamente. Los centros tenían la acreditación Erasmus+, pero no la consejería. ¿Qué diferencia hay? La diferencia que hay que antes quien no estaba en un centro, con suficientes infraestructuras y capacidades para poder llevar a cabo esa acreditación, sus alumnos no podían participar de un Erasmus+. Y nosotros lo hemos hecho posible. Todos los CRAS, todos los centros rurales con pocos alumnos ya no tienen que soportar esa burocracia. La consejería la hacemos por ello. Y también hemos permitido la homologación del inglés mediante el certificado B1, de la que han participado 27 centros. No quiero olvidar la ayuda que estamos dando para los idiomas, para el inglés, con 40 euros para cada alumno cada mes. Y, por supuesto, este programa es importantísimo porque es otra manera de potenciar el habla española, tan importante y, por supuesto, tan extendida por el mundo como es el español. Pues bien, nosotros lo único que queremos es animar a nuestros alumnos a que participen. Las condiciones ya lo ha dicho la consejera, tienen hasta el 15 de septiembre para llevarlo a cabo y nosotros vamos a estar encantados de recibir aquí a este grupo ganador de Perú que vendrá aquí a nuestra región y les deseamos una gran suerte a todos los participantes extremeños que, como ya sabe, ha dicho la consejera y yo recuerdo, serán de edades comprendidas entre 12 y 14 años. Muchas gracias, consejera, por contar con nosotros, con esta consejería. Sabéis que nos tenéis a vuestra disposición, aparte de para este proyecto, que también para todo aquello que pueda repercutir en el bienestar de nuestros jóvenes, de nuestros alumnos y, por supuesto, de Extremadura. Muchas gracias, consejera. Gracias por todo, como siempre. No sé si tienen alguna pregunta para la consejera o para mí.
Tengo una pregunta para cada uno. Empiezo con la consejera de Turismo. Le pregunto, al margen de este asunto, por ese cese del director general de Turismo. Hoy habéis publicado el decreto en el que lo anunciáis. Según publican los compañeros del Hoy, se ha interpuesto una denuncia contra él por un supuesto altercado el pasado sábado. No sé qué nos puedes contar sobre esto y si tiene relación directamente ese cese con estos hechos. Bien, le contesto ahora solamente. ¿Hay alguna pregunta referente al asunto que nos trae hoy aquí, primero, por dejarlo resuelto? ¿Para la consejera o para mí no hay ninguna? Pues entonces le contesto. Bien, pues el anterior director general ha sido cesado por una pérdida de confianza. Y es una decisión tomada por el Gobierno pensando en lo mejor de nuestro trabajo y en lo mejor para nuestros extremeños y para que todo funcione bien. No hay nada más que decir al respecto. El tema, no entramos ni en temas personales ni judiciales. Lo que sí es actuamos contundentemente para que todas las personas que estamos en el Gobierno estemos a la altura de las circunstancias. Nada más. Gracias. Para la consejera de Educación le pregunto, el fin de curso, nos abre el debate o la polémica, que no sé si se puede llamar así, de los regalos a los profesores. Hay algunos de los regalos a los profesores, ¿vale? Con el fin de curso, hay algunos centros en varias comunidades autónomas que los han prohibido. No sé si ese debate o esa posibilidad está encima de la mesa o lo dejáis a elección de cada centro. A nosotros no nos ha llegado nada referente a este tema a la consejería, por lo tanto, si no nos ha llegado nada es porque no está generando ningún tema ni de debate, ni de conflicto, ni muchísimo menos tema de preocupación. Muchas gracias. Yo era una pregunta también para la consejera de Educación con respecto al revestimiento del muro del Instituto Sierra de Santa Bárbara de Plasencia, que se ha caído, y te quería preguntar sobre las medidas que se van a adoptar o si se va a actuar inmediatamente y que nos cuentes un poquito sobre este hecho. Perdona, no se va a actuar, se está actuando. Es decir, que esa es la diferencia. Ahora mismo, en este mismo momento, están los técnicos de la consejería junto con los técnicos del ayuntamiento en el centro, lo han acordonado y las medidas ya se habían empezado a tomar. Como ya digo, estamos pendientes de la licencia de obra, es decir, que no es un tema que haya empezado hoy porque se haya deteriorado un poco más, sino que es algo que se llevaba llevando las acciones correspondientes ya hace más tiempo. ¿Alguna pregunta más? Muchas gracias. Gracias.